Entonces, Mariano, ¿cuál va a ser el derrotero de esta conversación que vamos a tener? Y nuevamente, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Y respecto al miedo, podríamos comenzar con definirlo, ¿no? Definir qué es el miedo. Hay varias teorías de cómo sanar el miedo. La teoría radical, práctica y firme que yo comparto y que luego también en sesiones privadas y en cursos también comparto para apuntar a la sanación, a la eliminación de raíz, ¿bien? Porque hay muchas teorías que nos mencionan que hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Pero en mi caso yo siempre he estudiado sistemas de enseñanzas espirituales universales que, y también la tradición budista menciona, el budismo tibetano menciona que el miedo es irreal, ¿no? El miedo es irreal, entonces eso nos ayuda un poco a tratar de eliminarlo de raíz más que gestionarlo, ¿no? Porque el miedo es un proceso mental que, o sea, básicamente, ¿qué es lo que es? Apunta a conservar la supervivencia física de una persona. Es decir, o sea que este momento que estamos viviendo es probablemente un disparador de miedo para muchas personas. Sí. Apunta a conservar esta supervivencia física. O sea, es un mecanismo de defensa de la mente para evitar la extinción del cuerpo. Entonces, como tú bien dices, en estas épocas, en estos tiempos, se activa, ¿bien? Pero hay que diferenciar muy bien entre dos tipos de miedos, ¿bien? Porque no se activan todos, o sea, el miedo se puede activar el miedo psicológico, pero no tanto el miedo físico, ¿bien? A ver, el miedo lo que nos hace hacer a nosotros es activar mecanismos subconscientes ultra rápidos que intentan captar cualquier cosa que pueda suponer una amenaza. Y gracias a este mecanismo, de hecho somos la única especie de la cual hay hallados restos fósiles entre los más antiguos, datan de hace 233.000 años, ¿bien? Sin embargo, pudimos conservarnos como especie hasta la actualidad, ¿bien? Es decir, nosotros como humanos tenemos un indicador anticipado ante el peligro, una intuición mucho más desarrollada que cualquier especie. No todas las especies tienen este mecanismo tan desarrollado. Estábamos hablando de que estos tiempos del mundo, pues obviamente, incluso desde antes que estallaran estas guerras, incluyéndose la de Ucrania, veíamos que la humanidad estaba un poco traumatizada, de hecho, incluso después de la pandemia, ¿no? Y entonces cuando empiezan a suceder estas tensiones en el mundo, empezamos a ver en los indicadores de salud pública y salud mental en todos los países que la ansiedad, el pánico y la depresión empezaron a elevarse en los índices. Y como si fuera poco, y para colmo de males, siguen entonces escalando este tipo de conflictos, lo que quiere decir que hoy tenemos una población mundial que está en un pico de estrés impresionante, están llenos de miedos, pero al mismo tiempo estamos viviendo, y esto soy defensora y lo creo firmemente, un despertar colectivo de conciencia, donde la intuición también se afina, donde incluso hay personas que ya afirman y dicen, voy más allá de la intuición, incluso ya tengo conexión telepática con mis hijos, por ejemplo, en el caso de una madre y un hijo. Entre ese estrés tan fuerte que está viviendo la humanidad y al mismo tiempo ese despertar, sí, lo voy a llamar así, como colectivo de conciencia, de intuición, de telepatía tal vez. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo darnos cuenta cuando de verdad es intuición y no es ansiedad o miedo? Porque ahí se puede confundir también. Exactamente. O sea, yo había mencionado lo físico, lo real, lo que le sirvió a nuestros antepasados para enfrentarnos a animales salvajes, pero ¿qué ocurre? Hoy en día, la mente subconsciente utiliza este mismo mecanismo para miedos imaginarios, para miedos irreales,
para falsos peligros, y la mente se pone en estado de alerta muy pero muy fácilmente. Entonces emite ansiedad, emite estrés, como tú bien decías, ¿no? La humanidad, a raíz de que empezaron muchos conflictos bélicos y muchos conflictos bélicos populares, ¿no? También que salen a la luz, porque hay otros que no salen. Y claro, se emite mucha ansiedad, mucho estrés y todo tipo de síntomas físicos, y en muchos casos la base del miedo no es real. Bien, esto es lo que llamamos miedo psicológico o miedo irreal. ¿Por qué? Porque yo puedo ver quizás una noticia de que están bombardeando Irán o que están bombardeando Estados Unidos, y a mí me da ansiedad, me da estrés, pero en realidad a mí aquí donde yo estoy no están bombardeando nada. Entonces ahí está la clave para sanarnos del miedo. Es comprender esta relación entre cuándo el miedo es real y está en peligro nuestro físico, y cuándo es irreal y 100% psicológico, es decir, creado muchas veces por la propia mente y la propia imaginación. Y que en este momento también hay que tener mucho cuidado porque hay una proliferación en redes sociales de desinformación y de noticias alteradas que son muy dañinas. Entonces, por eso también hay que tener un criterio y estar informado con fuentes serias, con las personas que usted sepa que no le quieren dañar la mente, que al contrario quieren mostrarle, sí, la realidad consciente de lo que está pasando, pero sin alimentarles de algún modo ese pánico o esa ansiedad. Mariano, en todo este tema de despertar espiritual, de empatía, pero al mismo tiempo del apocalipsis que está viviendo el mundo, eh, cuando hablamos de, sí, me puede afectar mucho lo que está pasando al otro lado del mundo y seguramente me va a generar ansiedad, probablemente también pánico, pero las personas, por ejemplo, que están en países que no son área de influencia de un conflicto, también pueden verse afectadas por el pánico, por los nervios, teniendo en cuenta que tienen niveles de empatía muy altos. Sí, sí, porque el miedo psicológico y el miedo irreal, para llamarlo de alguna manera, está avanzando por sobre el miedo real y físico. Bien, para definirlos, el miedo real y físico es el que está ocurriendo ahora, es decir, cuando el cuerpo está en peligro de dejar de existir, de dejar de irse de este plano por una amenaza real ahora. Ahora, un miedo irreal y psicológico es cuando no hay ninguna amenaza física real, pero como tú bien dices, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y como tú bien dices también, los bulos, las noticias falsas, a veces a mí también me sucede, por eso veo mucho tu canal, porque a veces abro YouTube y hay infinidad de portadas de que el fin del mundo, portadas con Trump, con con el otro, y que cuando uno abre esa noticia, no sé, son noticias desactualizadas, ¿no? Bueno, entonces... O con ese afán de lo que llaman el clickbait, o sea, unos titulares, pero buscando como que la gente, y la audiencia también mira eso, porque también tenemos que educarnos como audiencia, o sea, la gente busca ese tipo de carátulas, busca ese tipo de sensacionalismo sin saber que eso una vez entra a la mente y al cerebro, o sea, una imagen o una información que entra a su mente o a su cerebro le puede hacer mucho daño y una vez entra es muy difícil que salga. Por eso hay que cuidar mucho qué tipo de información entra a mi mente o a mi cabeza o qué estoy escuchando, Mariano. Claro. Nosotros tenemos que tener un discernimiento, pero también tendría que estar también regulado por parte de las plataformas. Lo que sucede es que, claro, las redes sociales en cierta forma relativamente son algo nuevo. Bien, o sea, yo veo que YouTube se está actualizando cada día y va, a medida de que encuentra fallos, va corrigiendo sobre la marcha, prueba y error. También, o sea, sí, animamos a la gente a que cuando esté en las redes sociales esté con discernimiento, y también que estaría muy bien que las plataformas también hicieran algo para detener toda esa... Porque hoy por hoy también son un medio de comunicación muy potente. Mucha gente ve YouTube o ve Instagram y ya ni mira televisión ni radio. Son la nueva televisión. YouTube es la nueva televisión, eso es un hecho, Mariano. Claro, mencionaste algo importante, el discernimiento. Y ese discernimiento, cuéntanos, ¿qué papel cumple en el momento, por ejemplo, de sanar el miedo o de evitar el miedo?
Es total el papel, porque como hemos mencionado, el miedo irreal y psicológico, la mente crea una amenaza imaginaria que tiene el potencial quizás de cobrar realidad, ¿bien? Pero en ese momento no es real. ¿Pero qué sucede? Los síntomas son reales. Es decir, cobraron realidad los síntomas, pero sin una amenaza real. Y esto, la verdad que pone nerviosa a muchísima gente, porque de hecho yo en consultas privadas también recibo mucha gente que tienen síntomas de miedo. Sí. O sea, este miedo psicológico es el más frecuente hoy en día, es el miedo que alimenta las crisis de pánico, de angustia, ante miedos abstractos, miedos imaginarios, miedos subconscientes. La persona no fue amenazada, la persona no entró un animal salvaje en su casa, no hubo ningún bombardeo, no hubo ningún peligro, pero sin embargo siente síntomas. Sí, dime.